Doctor, nos quedamos en la diapositiva 13 del quinto tema. La 13, ¿no es cierto? Sí, doctor. Bien. A ver. Ahí nos quedamos, creo, ¿no? Sí, doctor. Si ya estamos listos, puedes grabar, Dome. Sí, doctor, yo grabo, no se preocupe. Doctor, ya estoy grabando. Ok, Doménica, gracias. Muy bien. Hoy día vamos a ver, se ve la diapositiva, ¿verdad? Sí, doctor. Miren, durante el procesamiento y la presentación de antígenos, estos se han clasificado de dos formas, ¿no? Los que son procesados y los que no son procesados. Los que no son procesados también se les llama antígenos T independientes, ¿no? T independientes. En cambio, los antígenos procesados son aquellos que son antígenos T dependientes, es decir, durante su procesamiento van a requerir la participación de los linfocitos T y sobre todo los linfocitos T gel. ¿Listo? Obviamente ya sabemos ahora que para este proceso de presentación de los antígenos tenemos que tener tres componentes principales. Primero, por la célula presentadora de antígeno, que puede ser un linfocito B, un macrófago o una célula dendrítica, ¿ok? Tiene que tener un receptor MHC, un receptor del complejo mayor de histocompatibilidad. Si va a presentar un antígeno propio, lo hace con el MHC tipo 1. Y si lo hace con un antígeno extraño, es un MHC tipo 2. En contraparte, el otro lado es el linfocito T. Ese linfocito T lo va a hacer a través de su TCR. ¿Qué cosa es el TCR? Este es el TCR de acá, el receptor del linfocito T. Entonces, el MHC, el antígeno, entonces se requiere este trinomio para la identificación de un antígeno. ¿Ok? Solamente los linfocitos T van a reconocer antígenos procesados. Miren, este antígeno grande es procesado por el macrófago y solamente un segmento llamado epítope va a ser presentado al linfocito T. En cambio, los linfocitos B, los macrófagos y otras células pueden reconocer antígenos en su forma original, sin ningún tipo de problema, pero en este caso no interviene la molécula MHC, solamente el receptor del linfocito B. ¿Ok? Pero de esos antígenos,
La parte reconocida por el linfocito de manera diferente es lo que se va a llamar el epítope. Un antígeno como este, en su disposición cuaternaria, no todo el segmento de la proteína va a ser epítope, solamente algunos segmentos, como en este caso los resaltados en amarillo, van a ser epítopes reconocidos. ¿Para qué? Para que sean reconocidos por el linfocito B y por el linfocito T. Eso va a depender de qué genes producen esta proteína, ya sea propia o sea extraña. ¿Ok? Esos receptores que van a reconocer los antígenos van a ser del linfocito B, que tiene forma de inmunoglobulina, que pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas, que es el BCR, ¿no? El receptor de la célula B. Y también vamos a tener el receptor de la célula T, o TCR. Miren cómo ellos van a diferir con respecto a las moléculas MHC donde van a presentar el antígeno. Porque cada uno va a ser diferente durante su presentación. ¿Ok? Cuando un antígeno ingresa a nuestro organismo, ese antígeno lo que va a producir es una respuesta inmediata a través de la inmunidad adaptativa, que es lo que vamos a ver después como tercer tema, con la generación de los llamados anticuerpos, ¿ya? Los llamados anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo? En realidad son globulinas plasmáticas que están en el suero, tienen diferente nomenclatura y que son capaces de reaccionar específicamente con determinados antígenos, quienes desencadenaron su producción. Dentro de las inmunoglobulinas tenemos 5 tipos: la IgG, la IgA, la IgM y la IgD y la IgE, es decir, son 5 tipos. Cada anticuerpo está compuesto por cadenas ligeras y cadenas pesadas. En cada molécula de inmunoglobulina vamos a encontrar un solo tipo de cadena pesada y un solo tipo de cadena ligera. ¿Ya? En el caso de las cadenas ligeras, tenemos solamente 2 tipos, la kappa y la lambda. En cambio, en las pesadas vamos a encontrar la alfa, la mu, la gamma, la delta y la épsilon. De acuerdo a esta nomenclatura, es que van a adoptar el nombre de su inmunoglobulina. Por ejemplo, si es el gen alfa, va a ser inmunoglobulina A. Si es el gen mu, va a ser la inmunoglobulina M. Si es el gen gamma, la inmunoglobulina G. Si es el delta, inmunoglobulina D y épsilon, inmunoglobulina E. ¿Correcto? No hay nada que descubrir ahí. Esta es la forma, digamos, molecular de presentación del anticuerpo. Esa es su estructura binaria. Empezando primero de que la cadena pesada, que es la que determina su nombre, es la responsable y es obviamente la que genera el mayor porcentaje de la estructura de la inmunoglobulina. Hasta que está la cadena pesada, tiene una región bisagra, a la que se van a unir finalmente la cadena ligera. Esta cadena ligera puede ser, como les decía, kappa y lambda. Estas pueden ser alfa, gamma, delta, épsilon o mu. ¿Listo? Se distingue la porción FC, llamada también región de fijación del complemento, por eso se llama FC, y tenemos la porción FAB, en la zona de unión al antígeno. ¿Ok? En este punto. Además, cada cadena pesada va a tener una región constante, similar, y una región variable que va a depender del tipo de antígeno que envió la señal para producir este anticuerpo. Lo mismo con la cadena ligera, una región variable y una región constante, unidas por puentes disulfuro. ¿Ok? En esta parte de unión al antígeno,
ahí vamos a encontrar esta zona que les decía depende de las posiciones, ¿no? Posición P2, P6 y P9, que eran las características diferentes que hacían de los epítopes. Y esos epítopes son los que se unían a esos sitios de unión del anticuerpo. La porción FC, que es esta de acá, que conoce como la zona de fijación del complemento, es la zona que les va a permitir también fijarse a las células cebadas y a los mastocitos y a los basófilos. Eso va a generar, obviamente, el fenómeno de degranulación, ¿ya? Esa porción FC también va a ayudar a que una vez que se una a su antígeno, conforme el complejo inmune antígeno-anticuerpo, se pueda unir o pueda ser fagocitado por el macrófago, ¿ya? También en la porción FC puede haber una unión de pieza de transporte, que es lo que sucede solamente y exclusivamente con la inmunoglobulina A. ¿Listo? En algunos casos puede haber la formación de polímeros proteicos mediante la pieza J, que se encarga de producir el pentámero de inmunoglobulina M y el dímero de inmunoglobulina A. Entonces, conozcamos algo más de los famosos anticuerpos. Primero, 70% de las inmunoglobulinas totales son inmunoglobulina G. Estas inmunoglobulinas pueden atravesar la placenta, porque es un monómero, ¿no? Siempre está como monómero. Esta se sintetiza tardíamente tras el primer contacto con el antígeno y en gran cantidad tras el segundo contacto. Recuerde que esta inmunoglobulina se usó en el COVID para las famosas pruebas rápidas, donde sí había un sustento técnico que decía lo siguiente, que si el paciente reaccionaba como IgG era porque ya había pasado la infección, efectivamente, efectivamente. Porque como acá lo dice claramente, se sintetiza tardíamente tras el primer contacto. En cambio, la primera que se produce es la inmunoglobulina M, ¿ya? Esos escépticos que hablaban mal de las pruebas rápidas, obviamente, así como ahora ustedes ya conocen, ellos desconocían el fundamento teórico de la producción de inmunoglobulinas. La principal función de la inmunoglobulina G es que es una principal opsonina, marca a las bacterias, a los virus, a los hongos, a los parásitos. ¿Ok? Muy bien. La segunda forma de inmunoglobulina es la inmunoglobulina M. La IgM está en forma de pentámero. Son 5 moléculas, 1, 2, 3, 4, 5, las cuales están unidas por piezas J de unión. La inmunoglobulina secretoria es la inmunoglobulina A, que está en forma de dímero, también unida por una pieza J. Es una forma de dímero en la que se encuentra en la mucosa gastrointestinal. ¿Qué funciones cumplen los anticuerpos? Tienen que ver con el reconocimiento del antígeno por los linfocitos B, producen neutralización de antígenos, por ejemplo, toxinas y virus, tienen que ver con la activación del complemento por la porción FC, IgM y IgG, hacen opsonización o marcaje, guían a este principal mecanismo que se llama citotoxicidad mediada por anticuerpos. Quien desarrolla son la IgG, la IgE y la IgA. Es decir, esto conduce al principal mecanismo de destrucción bacteriana por estas inmunoglobulinas, ¿ya? Generan activación y regulación también de la respuesta a anticuerpos, ¿no? Controlan su producción y regulan su respuesta. Tienen la principal función de protección en las mucosas a través de la inmunoglobulina A y de principal protección en los neonatos a través de la inmunoglobulina G, que es transmitida a través de la leche materna. ¿Ok?
Entonces, la neutralización de toxinas, neutralización de bacterias, ozonización o marcaje, miren, de bacterias y activación del complemento, ¿no? Principales funciones de los anticuerpos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Muy bien. Vamos a ver cómo es que finalmente se presenta el procesamiento de los antígenos. Y este proceso tiene varias partes. La primera se llama fragmentación de proteínas en péptidos mucho más pequeños. El segundo proceso es la asociación o unión a una molécula MHC de cada uno de esos péptidos. Tercero, es el transporte a la superficie celular, que es fenómeno para su expresión. Y el cuarto es que ocurre este proceso solamente en las células presentadoras de antígeno. ¿Ya? Para este punto se han identificado diferentes vías de procesamiento que van a ser diferentes cuando se presenta un antígeno propio, con el cual se tiene que utilizar la molécula MHC tipo 1, o el antígeno extraño cuando es con una molécula MHC tipo 2. Una célula presentadora de antígeno, como ustedes están viendo, una vez que ha fagocitado el agente extraño, virus, bacteria, parásito, los va a fragmentar a través de los lisocimas en péptidos de diferente forma y de diferente tamaño. Así como los ha procesado de esa manera, tiene que producir diferentes moléculas MHC para que presenten cada uno de ellos, específicamente cada uno de ellos. ¿Ok? Este que tiene aspecto de cruz, por ejemplo, será presentado por el Z. Es decir, cada molécula MHC va a ser específico para un determinado péptido. Una misma no puede presentar dos diferentes. Por eso se llama especificidad antigénica. Este proceso solamente ocurre en las células presentadoras de antígeno. Por excelencia, esas células presentadoras de antígenos profesionales son la célula dendrítica, que tiene esta forma, miren en las micrografías electrónicas, miren la cantidad de lisocimas que tiene en su citoplasma y su forma de micrografía electrónica. Lo mismo el macrófago, citoplasma grande, núcleo grande y su fenómeno de diapedesis, de fagocitosis. Los linfocitos B tienen esta forma, más ovalados, tienen esta forma de presentación. ¿Ok? Un minutito, ¿alguna pregunta? Mientras tanto. Algunas diferencias mínimas, por supuesto, entre macrófagos, células dendríticas y linfocitos B, las tres profesionales en la presentación de antígeno. Captación del antígeno en macrófagos y células dendríticas por fagocitosis, pero más los macrófagos.
Los linfocitos B lo hacen por captación específica, directa. Expresión de MHC, el macrófago solamente es inducible, solamente cuando hay inflamación. La célula dendrítica más bien es constitutiva, al igual que el linfocito B. Ya nacen con eso. Hay coestímulo inducible en macrófagos, constitutivo en las células dendríticas e inducible en el linfocito B. El coestímulo significa algún receptor adicional, una coestimulación o alguna interleuquina. Ubicación, las tres es en el tejido linfoide, en el tejido conectivo, macrófagos, células dendríticas, linfocitos B solamente en la sangre, epitelios en las células dendríticas, en las cavidades macrófagos. Normalmente las células dendríticas están en su forma inmadura, en la piel, en las mucosas. En ese proceso son eficientes en captación y procesamiento del antígeno. Mientras son inmaduras, tienen una baja expresión de moléculas MHC, porque obviamente no hay nada que transmitir, ¿no? En la superficie. Y tienen una baja expresión en células coestimuladoras, como la CD40, CD80 y CD86. Cuando esta célula dendrítica ya se enfrenta a un fenómeno inflamatorio y empieza a madurar, esta se va a dirigir ¿hacia dónde? A los órganos linfoides secundarios. En los órganos linfoides secundarios, como los ganglios, ahí se van a producir o se van a volver más eficientes ya en la presentación de antígenos y en la activación de linfocitos. Durante ese proceso ya van a tener que aumentar la expresión de molécula MHC tipo 2 en su superficie. Y las coestimuladoras CD40, CD80 y CD86. Cuando ya son maduras, ya van a tener poca capacidad de captación de antígenos, ya que captaron ya el antígeno anómalo. ¿Ok? ¿Cómo es que se presentan los antígenos? Normalmente, fíjense jóvenes y señoritas, nuestro sistema inmune está en un patrullaje completo, digamos, de nuestro organismo. Y en ese patrullaje van a ir identificando la presentación de antígenos que lo hacen nuestras células propias o las células del sistema inmune. ¿Ya? ¿Cómo se hace el procesamiento, por ejemplo, de un antígeno propio? ¿Cómo se hace el procesamiento de un antígeno extracelular? Eso es lo que vamos a ver ahora mediante las dos vías, ¿no? La vía endocítica, que es la fundamental, es la que va a muestrear el ambiente extracelular, o sea, lo que rodea a las demás células y a las células del sistema inmune. ¿Ok? Y la vía citosólica es aquella que va a muestrar el ambiente intracelular, o sea, una célula que tenga sus propias enzimas, sus enzimas de restricción, las enzimas, la fosfolipasa y todas ellas, también es sujeto de evaluación. Entonces tiene que hacer un muestreo de los antígenos intracelulares, ¿no? Cuando se pierde, por ejemplo, ya no presentan adecuadamente los antígenos, por ejemplo, que están en las articulaciones de la membrana sinovial, entonces, como ya no los presentan, no hay un muestreo adecuado, entonces eso puede generar, o es uno de los mecanismos que genera la artritis reumatoide, ¿ya? ¿Cómo es este proceso de la vía citosólica? La vía citosólica, como les digo, es para procesar antígenos propios. Por ejemplo, yo quiero presentar mi ribonucleasa nuclear. A ver, vamos a ver. ¿Qué sucede? En primer lugar, va a haber una producción de proteínas dentro del citosol. Es decir, esa ribonucleoproteína que estaba en el núcleo sale al citoplasma, ¿ya? Ahí debe ser procesada e ingresada, ¿a dónde? A un proteosoma, un cuerpo donde se va a producir la degradación proteolítica de la ribonucleasa. ¿En qué? En péptidos pequeños. Esos péptidos pequeños van a ser transportados desde el citoplasma, desde el citosol, hasta el retículo endoplásmico. Aquí en este retículo endoplásmico rugoso, como es un antígeno propio, es una ribonucleasa, todos tenemos ribonucleasas en el núcleo, como es propio, entonces se va a sintetizar una molécula
MHC tipo 1, ¿ya? Con las unidades alfa 1, alfa 2, alfa 3 y su beta 2. ¿Ok? Esta es la que se va a unir, al antígeno, al péptido el que se fragmentó la ribonucleoproteína. Pasa al aparato de Golgi, en el aparato de Golgi, mediante una vesícula exocítica, sale hacia la membrana y se pega a la membrana, en este caso de una célula normal, la cual este antígeno debe ser identificada ¿por quién? Por el linfocito T citotóxico. Si el linfocito T citotóxico lo reconoce como algo propio, no le va a hacer daño a nuestra célula. Si este péptido, como les decía, es la proteína de la membrana sinovial, y este linfocito T citotóxico no lo reconoce como propio, entonces va a producir inflamación tratando de destruir a esta célula de la membrana sinovial, que es otra de las teorías que genera la artritis reumatoide, la autoinmunidad. ¿Listo? Esa es la forma de procesamiento endosómico. Vamos a ver ahora, perdón, el citosólico para antígenos propios. Ahora veamos la vía de procesamiento endosómica, que es la más frecuente. Por ejemplo, cuando a nosotros nos da una infección de las amígdalas por un estreptococo beta hemolítico. Tenemos inflamada la garganta, los macrófagos de la garganta hacen un muestreo del extracelular donde está la bacteria, el estreptococo, lo fagocita, el macrófago, y forma, con sus lisosimas, forma el fagolisosoma. Ahí se van a destruir en pequeños fragmentos, se degradan las proteínas, pero secundariamente, fíjense ustedes, ya se está formando, y hay una orden de formar, como es algo extraño, ya empieza la biosíntesis de la molécula MHC tipo 2, en la cual esta tiene 2 unidades alfa y 2 unidades beta, beta 1, beta 2. Ya se formó, sale con la parte de Golgi. Cuando en la superficie ya recién se va a producir la unión, es que sale finalmente hacia la zona externa, donde se expresa. ¿Ok? Cuando ya sale a la superficie, necesariamente, como es un antígeno ya procesado, extracelular, entonces tiene que presentar al linfocito T helper, mediante la molécula. ¿Qué molécula sería esta? MHC tipo 2. Ok. ¿Cómo se hace la restricción mediante el MHC? Lo que pasa es que durante el proceso de reconocimiento tiene que estar adaptado coherentemente el antígeno en los puntos de captación, en los puntos de unión del receptor de la célula T y la molécula MHC. Es decir, tiene que reconocerme como algo propio. ¿Qué pasa si en algún momento, miren, el receptor de la célula T no reconoce, no tiene esta forma de reconocimiento, no la reconoce? Entonces, al no reconocerla, no va, no va a precisar, no va a precisar que se trate de algo propio, sino de algo extraño. O de lo contrario, a veces cuando el antígeno es diferente, no lo reconoce. Por lo tanto, la presentación del antígeno es restringida. No solo se necesita el péptido correcto, sino también el receptor de célula T correcto, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? La clase 1, antígenos propios, antígenos extraños, la forma como están detalladas, ancladas. Una vez que se ha hecho el reconocimiento, debe haber una señal específica y la llamada coestimulación, en caso de que se reconozca como algo extraño. Esta señal específica y de coestimulación lo hace la molécula CD4.
esta molécula CD4 lo va a realizar finalmente como respuesta secundaria la activación del linfocito T. ¿Ok? Algunas características importantes, por ejemplo. En el caso de los virus, el patógeno está ubicado dentro del citoplasma. Difícil de conocer la parte externa. Por lo tanto, la forma de procesamiento del antígenos viral, de los antígenos virales es de forma citosólica, como un antígeno propio. ¿Qué se necesita? MHC tipo 1. La célula que se va a activar es el linfocito TCD8 positivo. La respuesta predominantemente generalmente es la lisis de la célula infectada. ¿Ok? Puede ser que sea a través de un fagolisosoma, una bacteria extracelular, estreptococo, neumococo, estafilococo, o algunos virus también, van a generar una vía de procesamiento de qué tipo, como es extracelular, de tipo endosómico. La molécula, como es extraña, es MH tipo 2. La célula activada es linfocito T helper CD4 positivo. Y la respuesta predominantemente es humoral, producción de anticuerpos. Un detalle interesante es lo que sucede con las bacterias intracelulares. ¿Cuáles son las bacterias intracelulares? A ver, ¿quién me dice? Acosta, 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 no está. José Novoa. Sí, doctor. ¿Qué bacterias intracelulares conocemos? Mycobacterium tuberculosis, fue una bacteria intracelular. Neisseria meningitis o el meningococo también es una bacteria intracelular. ¿Ok? En esos casos, cuando la bacteria es intracelular, miren, el procesamiento va a seguir siendo endosómico, la molécula va a seguir siendo la MHC tipo 2, pero la célula activa ya no es la linfocito T helper 2, es el TH1, porque lo que necesitamos acá ya no son anticuerpos, sino necesitamos destruir a la bacteria. Y eso se hace con la activación de los macrófagos, es decir, produciendo la inmunidad de tipo celular. Inmunidad de tipo celular. Solamente en las bacterias intracelulares. ¿Listo? Ok. Una vez que se ha producido este reconocimiento de algo extraño, por ejemplo, por ejemplo digamos, la cápsula del Mycobacterium tuberculosis, acá ese es un péptido, una vez que está reconocido como algo no extraño, pero que no deja que se active al linfocito T, deben entrar otro tipo de moléculas coestimuladoras, que son las que van a detectar señales de peligro, porque hay algo extraño que está sucediendo con la invasión de este germen. Ese receptor, el CD28 del linfocito T, genera la estimulación al macrófago de la producción de la molécula B7. Solamente cuando hay presencia de infección. Entonces, si nosotros quisiéramos detectar un patógeno, la B7 solamente se va a producir siempre y cuando se determine que haya una buena o que se declare finalmente una infección positiva. ¿Ya? Sin coestimulación, ojo, sin coestimulación a través de B7 se va a producir la anergia. Es decir, anergia significa falta de activación del linfocito. El linfocito va a quedar simplemente inhibido de generar la respuesta inflamatoria.
Puede haber reconocido que fuese una molécula extraña, diferente, lo que quiera. Pero si no hay esta coestimulación del B7, se produce la anergia inmunitaria. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas? Sí. Mauricio Doctor, Tapia. al Sí, final de la vía citosílica, después de la salida de la por medio de una, citosólica. perdón, Citosólica. citosílica, perdón, después de la salida mediante una vesícula, después del aparato de Golgi, no entendí mucho esa parte después del aparato de Golgi y después de la vesícula que sale al linfocito T, creo. Cuando es la citosólica, es antígeno propio. Como tal, ya constitutivamente se produce el MHC tipo 1 para ese antígeno. Entonces ya sale unido en el aparato de Golgi, ahí ya se une el antígeno con la MHC tipo 1. En cambio, en la endosómica, que es por muestreo extracelular, por estimulación del péptido, ya se está produciendo MHC tipo 2 en el aparato de Golgi. Solamente cuando va a salir al exterior, recién ahí es cuando se va a unir al antígeno, no antes. No se ha unido en el aparato de Golgi, no se ha unido en el retículo endoplásmico, como lo hace el antígeno propio. Esa es la diferencia. Entonces, en la citosólica, pues, se unen, el MHC1 se une al antígeno en el aparato de Golgi, en cambio en la otra vía endógena se une al final, ¿no? Casi a punto de salir. Así de simple. Ah, Así como lo has gracias, dicho, así de simple. gracias, doctor. ¿Más preguntas? Muy bien, vamos a ver ahora los superantígenos, ¿ya? Los superantígenos. Como ya hemos visto el desplazamiento de los antígenos comunes y corrientes, también en una época se empezó a observar la diferente presentación de algunos antígenos que no cumplían este reglamento. Es decir, no se usaba el trinomio, receptor de célula T, antígeno y molécula MHC, pero que en muchos de los casos se desencadenaba, fíjense ustedes, una gran respuesta inmunitaria. Esa respuesta inmunitaria era perjudicial y que generaba, incluso en algunos casos, autoinmunidad. ¿Ya? Esa era digamos, la pregunta que se hacían, ¿por qué había tanta respuesta, no? Y a través de los estudios empezaron a buscar e identificar que esos antígenos cumplían ciertas reglas. Y como desencadenaban una gran respuesta inmunitaria, es que los empezaron a denominar como los llamados superantígenos. ¿Ya? Superantígenos. El término superantígeno fue acuñado por White y colaboradores en el año 1989. Es un término bastante joven, que se utilizaba para designar a un grupo específico de proteínas virales y generalmente toxinas bacterianas de origen proteico, o algunas proteínas que tenían un factor que funcionaban como un factor mitogénico.
Es decir, generaban una gran respuesta para activar a linfocitos T en humanos y de varias especies en animales policlonales como el CD4, CD8 y algunos linfocitos B. Actualmente se define que los superantígenos son proteínas inductoras de una gran respuesta inmune y ellos van a activar entre un 50 a 30% de los linfocitos T y actúan a concentraciones femtomolares, miren. Pequeñas cantidades de estos superantígenos van a generar una gran respuesta linfocitaria hasta aumentar hasta el 30% de la población de linfocitos T. Algunas características inmunopatológicas es que tienen sitios de unión a dos receptores del sistema inmune, se van a unir de forma anormal a las cadenas beta del receptor de la célula T y a la cadena alfa o beta de las moléculas MHC clase 2. No de forma interna, sino de la forma externa, como vamos a ver. Estos superantígenos, ¿ya?, no requieren procesamiento intracelular. Escapan a esa margen. Tampoco están restringidos a un alelo en particular de las moléculas MHC tipo 2. Como vuelvo a mencionar, estas son proteínas no glucosiladas, o sea, no tienen carbohidratos, son bastante pequeñas, de 22 a 30 kilodaltons, son transportados como un péptido señal aminoterminal que cuando se corta le permite el plegamiento de la proteína madura con actividad inmunomoduladora. Tiene dos dominios, una estructura que se conoce como la beta-GRASP y otro tiene una estructura plegada que es similar a las inmunoglobulinas. Usualmente son secretados como productos solubles por los microorganismos, ¿ya? No se conoce cómo pueden llegar a la superficie de la célula infectada. Se cree como teoría de que pueden ser coexpresados con las moléculas MHC tipo 2 internamente. Los superantígenos virales son procesados proteolíticamente por las células presentadoras de antígenos u otras proteasas no caracterizadas. Esta forma de procesamiento de los antígenos virales y su unión extraña, digamos, a las moléculas MHC clase 2 es un requisito importante para la activación de las células T. Miren, un ejemplo clásico, se come un helado en verano, infectado, por ejemplo, con Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus tiene una toxina, que es un superantígeno, acá está, que en pequeñas concentraciones va a producir una gran respuesta policlonal de células T y células dendríticas. La célula dendrítica va a generar una respuesta alérgica mediante la inmunoglobulina E. La toxina va a generar inducción de las células linfocitarias, genera resistencia a los corticoides y genera gran producción de quimioquinas. Pero, como les decía, no se va a producir, el macrófago no va a poder presentar este antígeno, que es este acá en negro, no lo va a poder presentar de forma convencional, que era por el trinomio, sino lo va a hacer de forma externa, por la cadena beta del receptor de la célula T y la cadena alfa del receptor del MHC. Al no generar una respuesta coestimulatoria,
ni el macrófago, ni el linfocito B, ni la célula dendrítica, ¿qué se va a producir? Incrementa las citoquinas, el factor necrosis tumoral alfa, y la interleuquina 1 y el óxido nítrico por el macrófago. El linfocito B empieza a aumentar la producción de moléculas coestimuladoras, CD80 y CD86. Aumenta la proliferación de linfocitos B y empieza a producirse gran cantidad de inmunoglobulinas. La célula dendrítica aumenta la producción de citoquinas como la interleuquina 2, es decir, amplifica la respuesta inflamatoria. No solamente eso, los superantígenos van a producir algunas características, o tienen características para sobrevivir, digamos. Por ejemplo, que pueden ser estables en pHs de 2.5 a 11. Miren, o sea, en condiciones ácidas, el superantígeno se mantiene estable. Incluso a temperaturas altas, mayores de 60 grados, pueden mantenerse estables, miren. ¿Ya? Se pueden unir a múltiples alelos de antígenos y a varias especies de antígenos también mediante la molécula MHC clase 2. Los superantígenos se unen exclusivamente a las regiones no polimórficas, fíjense ustedes, de las moléculas MHC clase 2, las que no son variables, la porción variable, ¿no? Algunos pueden unirse a la porción DR, que es la que se une al péptido antigénico. El segmento variable beta del receptor de la célula T, que es la que reconoce al superantígeno, va a ser un poco variable dependiendo de qué tipo de superantígeno es. Aunque se cree que la mayor parte de los superantígenos tienen una configuración única. En general, estos superantígenos se unen a la porción solvente de las moléculas MHC, o sea, la cadena alfa 1, formando un puente, como hemos visto, externo, no interno, que es la forma como se debe identificar entre el receptor de la célula T, la porción variable beta, y el MHC tipo 2. Esta interacción puede ocurrir también en la porción variable alfa y la molécula MHC tipo 2, en el que el superantígeno se va a unir a la molécula MHC tipo 2 por un puente, pero utilizando un átomo de zinc, lo que le va a dar mayor afinidad. Así que mucho cuidado cuando se use el zinc. ¿Ya? Finalmente, la unión del superantígeno al receptor de célula T es más débil que la unión del superantígeno con la molécula MHC2. Este es el receptor de la célula T. Acá tenemos la porción variable alfa, variable beta. ¿Ok? Y una cadena alfa y una cadena beta, las cuales van a formar un dímero responsable de reconocimiento de los péptidos por esta región variable, y que está relacionada o asociada al complejo mayor de discompatibilidad. Esta cadena alfa está constituida por regiones variables, regiones de diversidad, ¿listo? Y segmentos de unión hot. La cadena B posee igualmente regiones variables de unión y carece de regiones de diversidad. ¿Ok? Acá está. Lo normal es que ocurra este reconocimiento de la porción alfa-beta, el antígeno y el receptor MHC tipo 2. En el caso del superantígeno, miren, externamente por la región variable beta y la cadena alfa del MHC tipo 2 se va a unir como un puente. Tipos de superantígenos. Tenemos los superantígenos endógenos y los exógenos. Los endógenos son aquellos codificados dentro del genoma del huésped por un retrovirus endógeno y se han identificado solamente en ratones. En cambio, los exógenos son un grupo de toxinas, principalmente bacterianas, la mayoría de las cuales corresponden a proteínas de 24 a 30 kilodaltos. Esto entonces es el mayor grupo de superantígenos. Nuevamente, para el reconocimiento, en los exógenos tiene esta forma variable beta, ahí se reconoce, molécula MHC tipo 2. La endógena hemos visto que no hay, ¿no? ¿Qué clases de superantígenos tenemos? Miren,
Solamente estafilococo, miren la cantidad de superantígenos que tiene, ¿no? Causa la enfermedad de la gastroenteritis por toxina de estafilococo o el síndrome de la piel escaldada, ¿no? Los superantígenos son enterotoxinas del estafilococo A, B, C1, C2, C3, D, ¿no? Texones exfoliativas en el síndrome de piel escaldada. Miren la variabilidad específica o la especificidad del receptor de célula T, la cantidad de variables ¿no? que puede haber, ¿no? Igual, estreptocopiógenes que causa el shock, fiebre reumática, exotoxinas, estafilocopiógenes, la exotoxina del estafilocopiógenes A, B y C, la proteína M, el péptido M5, ¿no? El Mycoplasma arthritis, proteínas secretadas, MAM, la pseudomonas aeruginosa también produce septicemia por una exotoxina, ¿no? La exotoxina E de la pseudomonas aeruginosa. Mycoplasma arthritis produce un superantígeno que se llama mitógeno MAM, que es el mitógeno de Mycoplasma arthritis. Clostridium perfringens produce una enterotoxina. La Yersinia enterocolítica produce un mitógeno de Yersinia pseudotuberculosis. La pseudomonas produce la exotoxina A. Las micobacterias producen superantígeno de Mycobacterium en tuberculosis. Toxoplasma, superantígeno de Toxoplasma gondii. HIV, el superantígeno HIV, que es puede ser la glucoproteína 120, 41, 24, P7 o la P6. El virus de la rabia, también una cápsida. Algunas diferencias entre el antígeno y el superantígeno. El antígeno común es una proteína procesada, péptido. El superantígeno es proteína completa. El común se une a MH tipo 2, a las ranuras específicas. En cambio, lo hace fuera de las ranuras en forma de puente. Ese lo hace MHC péptido. Ese lo hace complejo MHC2, superantígeno, expresado en la célula presentadora de antígeno. La unión al receptor de célula T es en la porción alfa y beta. El superantígeno lo hace solamente en la porción variable beta. Ahí radica la diferencia. Este activa células T, CD4 y CD8. El superantígeno solamente CD4. Este activa solamente 0,1% de células. En cambio, este puede activar hasta más del 20% de las células T. La señal coestimuladora es la que normalmente debe generar un control y una regulación de la respuesta cuando se identifica adecuadamente el antígeno. No olvidar que los superantígenos se unen principalmente a la porción variable beta del receptor CDR2, en menor cantidad a la porción CDR1 y a una región adicional hipervariable o hipervariable 4. Por lo tanto, este reconocimiento del superantígeno está determinado por la región variable de los genes que van a expresar la región variable beta, de lo que se conoce que hay entre 20 a 50 en ratones y humanos. Al no tener esa especificidad, puede estimular un 2 hasta un 20% de las células T periféricas. Esto lleva a una drástica movilización de las células T al sitio de la inflamación, generando una gran respuesta inflamatoria. Miren, por ejemplo, en una determinada heladería, se pega el estafilococo, se genera la toxina del estafilococo, sirven el helado, un grupo humano come los helados contaminados y a la media hora las personas ya están con náuseas, vómitos y diarrea, ¿no? Deshidratación. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que se ha generado una gran respuesta frente a la identificación del superantígeno. Eso es lo que ha pasado. ¿Ok? Molecularmente, las células T que sufrieron expansión por efecto de la estimulación de este superantígeno
podrían existir en estado de anergia o llegar a la apoptosis, o sea, ya pues se activó y tienen que en algún momento ir a la inhibición, ¿no? Pero durante ese proceso ya se generó una gran liberación de citoquinas en forma masiva, dependiente de los linfocitos, como interleuquina 2, factor necrotumoral beta, interferones, citoquinas derivadas de los linfocitos, la interleuquina 1, la 6, ¿no? Que son citoquinas proinflamatorias que van a mediar la hipotensión, el estado de shock, la fiebre alta, el rash eritematoso, que es característico del síndrome de choque tóxico por la enterotoxina del estafilococo, ¿ya? Que, como les decía, en el mayor porcentaje de los casos, siempre se ha ubicado en los alimentos preparados sin los cuidados necesarios y donde hay alta cantidad de carbohidratos, ¿ya? De carbohidratos. Entonces, ustedes en el Serum van a ir a alguna escuelita o van a ir a algún pueblo distante. Cuando vean que hay una infección masiva y que a veces en la televisión se observa, recuerden que ahí está metido un superantígeno, que en realidad es la enterotoxina de Staphylococcus aureus. Estos linfocitos T estimulados, movilizados, ¿no? Cuando han colisionado con una célula dendrítica que las estimula, hace que haya expansión clonal y esto genera una respuesta inflamatoria, ¿no? Lo que pasa es que el mecanismo de la falta de respuesta y o de lesión de la célula T, cuando está generada por el superantígeno, no se conoce todavía cómo termina, ¿no? El síndrome de shock tóxico en ratones, después que induce la proliferación, teóricamente sigue un proceso de lesión o anergia. Lesión significa eliminación. La anergia es inhibición de las células T, que podría incapacitar a las células T que portan esta región variable beta, y por lo tanto los superantígenos ya no podrían ser utilizados para su expansión, sino como profilaxis o tratamiento en ciertas enfermedades autoinmunes. Después de una fase de proliferación de estas células T, debe seguir una disminución de las células por apoptosis. En algunos estudios también se ha visto que la enterotoxina B del estafilococo puede inducir a la célula T a expresar un ligando, un fast ligando, que puede llegar a la apoptosis en ausencia de células prestadoras de antígeno. Por otro lado, el superantígeno del HIV, ¿ya? Que lleva el HLA-RDR, en presencia de, esta, de este superantígeno A, puede inducir la apoptosis de célula T, causando mayor daño al sistema inmune. Se ha planteado de que los superantígenos tendrían que ver con lo que es la autoinmunidad, pero esto todavía es teórico, ya que Friedman fue el primero que sugirió que estos superantígenos podrían estimular la producción de anticuerpos por la célula B. Y esto llevaría a la estimulación de células T autorreactivas, así la enterotoxina del estafilococo cocultivada con células B, según el estudio de Friedman, podrían producir el factor reumatoide. También se cree que entonces un superantígeno podría generar la autoinmunidad en el caso de la artritis reumatoide. La segunda teoría indica que los superantígenos facilitarían la activación de clones de células T autorreactivas, silentes, o sea, aquellas que no responden, promoviendo la división celular y conduciendo a que las células T anérgicas salgan de ese estado y puedan ser capaces de estimular a las células autorreactivas, ¿ya? Otro estudio que apoya la autoinmunidad es que en un estudio de autoinmunidad en animales, es la respuesta de las células T en su porción variable beta a esta proteína básica de la mielina, o MVP, en los ratones con encefalomielitis alérgica experimental, ¿ya? Que es una enfermedad semejante a la esclerosis múltiple, pero que todavía no ha sido determinada. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?
Ninguna, doctor. Muy bien. ¿Tenemos tiempito, Doménica? ¿Cuánto nos queda? Sí, doctor. Eh, aproximadamente 20 minutos nos quedan, doctor. Está bien, ya. Eh, Estoy revisando el sílabo. La próxima semana ya tendríamos que hacer los seminarios, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Entonces, vamos a hacer los seminarios virtual. Sí, les pido por favor nuevamente, normalmente yo no soy de estar, con problemas en enfermedades, pero me ha tocado a mí pasar una cosa un poquito complicada. Espero superarlo esta semana más, o sea que les pido por favor que el seminario también va a ser vía virtual, ¿ya? Y ya la siguiente semana ya haré de forma presencial, ¿ya? Hoy día en la noche, Doménica, estoy colgando las clases y también los dos artículos, ¿sí? Sí, doctor. Le quería comentar algo sobre, mis compañeros tienen un examen de fisiopatología el miércoles a las 7:10. Le iba a consultar yo por interno si es que podíamos o atrasar un poco el horario o cambiarlo de fecha solo por ese miércoles. Mm, Mira, por mí no hay ningún problema, podríamos retrasarlo, ¿no? Sí, podría ser, yo estaba pensando si podría ser a las 8:30 para que mis compañeros puedan llegar tranquilos a casa. Perfecto, me parece perfecto. Empezamos 8:30, 8:45 para que lleguen todos tranquilos, ¿está bien? Sí, doctor, gracias. Ya, Entonces, doctor, la próxima clase a las 8:30 serían el primer seminario, seminario. el seminario, sí, ¿ya? Ok, doctor. Mira, ustedes son, ¿qué total de alumnos tenemos ahorita? Ahorita reviso, doctor, un momento. Acá también voy a revisar la lista mientras vamos colgando la otra clase. Somos un total de 63 alumnos. Wow, sí, son 63. Ya. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es aumentar un artículo más. Eh, este primer, esta primera unidad, ¿ya? Esta primera unidad tienen que exponer desde Acosta Alba hasta Cuaresma Baltasar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Desde el número 1 hasta el 21 son los que encargados del seminario de esta primera unidad. En la segunda unidad, que debe ser a fines de mayo, es desde Cueto, Cáceres, hasta Paxi, Calizaya. Y después de Paredes Soto hasta Zambrano, ¿ok? Sí, doctor. Así va a ser la distribución. Pero vamos a aumentar 3 artículos, ¿ya? Eh, entonces cada artículo va a ser expuesto, si son 21, por 7 alumnos, ¿ok? Se dividen en grupos de 7, ¿ok?
ellos ya internamente que hagan su división. Ok, ¿Listo? doctor. Si ustedes se dan cuenta, cada alumno tendría 3 minutos y medio para su exposición, ¿ok? Y con eso terminaríamos en hora y media, deberíamos terminar el seminario, ¿ok? Miren lo que estamos diciendo. Yo estoy dándoles artículos específicos de inmunidad, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Muy bien. Doctor, Ven una la... consulta. Sí, Eh, dime. entonces, el examen parcial sería el 24, o sea, la semana del 24, entre el 22 y el 26 de abril. Claro, Ya, ok, doctor. porque mira, según tenemos que respetar el sílabo. Y el sílabo que yo ya lo presenté antes, acá el 24 de abril es el examen teórico, ¿no? ¿Ya? Ese examen teórico, Doménica, es presencial, ¿ya? Es presencial. Sí, doctor. Yo vivo o muerto, ya tengo que estar ahí operativo. ¿Listo? Entonces el examen es presencial, no es virtual. ¿Ok? El día 24, ¿ya? No hay cambio tampoco, no se puede cambiar porque ya eso está en la Facultad de Medicina. Ok, doctor. El día 24 estoy viendo acá, ya, sí, no hay problema. El grupo A, el grupo A da de 7 a 7:40 de la noche. Y el grupo B de 7:40 a 8:20 de la noche. En realidad, bueno, 10 minutos será de acomodo, 8:30 debemos estar terminando. ¿Listo? Ah, ¿verdad? Empezamos 7:40, ¿no, Doménica? Sí, doctor. Ah, ya. Entonces el grupo A es de 7:40 a 8:20, son 40 minutos. Y el grupo B de 8:20 a 9 de la noche. ¿Listo? 7:40 a 9 de la noche. ¿Ya? Sí, doctor. Listo. Muy bien. Terminamos con esta parte que es la inmunidad de tipo adaptativa, ¿no? Recuerden que encontramos nosotros dos tipos que les preguntaba a sus compañeros, de bacterias, ¿no? Las que son intracelulares y las bacterias de replicación extracelular. Las más conocidas, las más amplias, las más comunes que generan enfermedad en los humanos son las de replicación extracelular. Estreptococos, estafilococo, ¿no? Todos ellos. Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, todos ellos. Y las de replicación intracelular, como su nombre lo indica, están dentro de la célula. Fíjense ustedes estos neumocitos, macrófagos cargados de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Qué increíble la cantidad de Mycobacterium tuberculosis que pueden cargar estos macrófagos, ¿no? Propio de una bacteria intracelular. Sabemos también la diferencia en la composición de la pared celular del lipopolisacárido en el caso de las gram negativas. Estos lipopolisacáridos son los responsables de la mayor respuesta inflamatoria que puede ocurrir. Y en el caso de las bacterias gram positivas, el peptidoglicano y el ácido teicoico, ¿no? En el caso de los virus recuerden que su replicación siempre va a suceder por vía intracelular, ¿no? Utilizan nuestra maquinaria celular para poder replicarse y completar su ciclo de vida, por lo que tanto es bien difícil eliminarlas, ¿no? Por eso es que tenemos incluso infecciones severas por herpes simple, meningitis, neumonías, esofagitis y todo lo demás. Miren la replicación, cómo de los virus puede salir a nivel celular, ¿no? Miren la cantidad de viriones que son expulsados. Miren por este
este proceso que se llama la exocitosis. Miren lo que está sucediendo acá, ¿no? Cantidad de virus. En el caso de los parásitos, los helmintos, los gusanos, las teñas y los protozoos, como el Trypanosoma cruzi en la enfermedad de Chagas, también nos van a dejar una buena respuesta inmunitaria durante su paso por nuestro organismo. Los hongos ni que hablar, ¿no? Histoplasma capsulatum, tricofitón también, ¿no? Al poseer una gran variedad de agentes patógenos, nuestra respuesta inicial se va a hacer a través de la inmunidad de tipo innata, aquella que sucede en horas, como les decía, hasta 96 horas, pero su principal dificultad es que es menos específica. O sea, si nosotros actuáramos solamente con inmunidad innata, un segundo contacto con el mismo agente desencadenaría el mismo tipo de respuesta inmunitaria. En cambio, cuando ya se despierta la inmunidad de tipo adaptativa, obviamente la diferencia es que esta es lenta, toma varios días, pero su principal característica es más específica y va a quedar una memoria inmunológica, ¿no? Esa memoria inmunológica que ha sido cuestionada durante mucho tiempo en la infección por el virus COVID, se sabe ahora que sí, hay memoria inmunológica, ¿ya? Lo vamos a ver, me parece que uno de los artículos tiene que ver con ese aspecto, sobre la memoria inmunológica frente al COVID. Y que efectivamente sí, o sea, genera una respuesta que puede durar hasta 6 meses, ¿no? Por eso que inicialmente el proceso, digamos, de inmunización que se pretendía hacer debería haber sido cada 6 meses, ¿no? Pero ya las vacunas generaron una respuesta de protección, una cobertura mayor a 6 meses hasta un año, ¿no? Por eso es que nos pidieron también que al primer año nuevamente seamos vacunados, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, conceptos que ya se conocían desde hace mucho tiempo, gracias a la inmunología, y que durante la época de pandemia reflotaron o simplemente los volvieron a estudiar para darse cuenta que efectivamente el mecanismo ya había sido establecido. La inmunidad innata queda hasta aquí, ¿no? Hasta 4 horas o incluso hasta 96 horas, pero la inmunidad adaptativa después de las 96 horas va a generar una expansión clonal, una diferenciación de células efectoras, hasta terminar con la remoción del agente infeccioso. La inmunidad innata generalmente es muy inespecífica, está compuesta por células del sistema inmune innato, ¿ya? Las células natural killer, los macrófagos, los neutrófilos, el complemento, los interferones, que tratan de eliminar bacterias, virus y parásitos, ayudados de los eosinófilos, basófilos y mastocitos. Todo este es el arsenal de defensa que sucede como parte de la inmunidad innata. Pero en la adaptativa, fíjense ustedes, nosotros vamos a tener también una serie de factores que generen ya una respuesta mucho más específica, una respuesta mucho más elaborada, que permite identificar los epítopes más importantes de los principales patógenos o del patógeno que ha causado la enfermedad. Y de esta manera preparar una segunda respuesta que genere una respuesta específica y de memoria inmunológica. ¿Ya? Muy bien. La inmunidad adaptativa también tiene barreras físico-químicas, al igual que la innata, porque producen secreción en las mucosas, la inmunoglobulina A, por ejemplo, ¿no? A diferencia de la innata, las células de la inmunidad adaptativa son el linfocito T y el linfocito B. Las moléculas circulantes ya no es el complemento, sino son los anticuerpos. Y los mediadores celulares son citoquinas derivadas fundamentalmente, ya no del macrófago, sino del linfocito T. No olvidar que para que se despierte la inmunidad adaptativa tiene que haberse desarrollado primero la inmunidad de tipo innata, ya que la inmunidad adaptativa es lenta, es clonal, pero es sumamente antígeno específica. Es decir, van a producir receptores de célula T y receptores de célula B generados por un reordenamiento génico específico para el epítope al cual fue presentado. Y la otra principal virtud es que va a generar memoria. ¿Listo? En la respuesta inmune adaptativa participan linfocito T y B, requiere tiempo nuevamente, más específica, y
y ya involucra receptores clonotípicos, es decir, de clonas específicas. La presentación de los antígenos es por ellas mismas, por el linfocito B o por las células accesorias, ¿no? Por ejemplo, una vez que ha aparecido el foco infeccioso, se genera una gran amplificación, ingresa a las células NK y las células dendríticas, se activa el complemento, se producen las anafilotoxinas, la quimioatracción de las células al sitio del foco infeccioso, se activa el macrófago, aumenta las moléculas de adhesión, aumenta la permeabilidad vascular, aumenta la respuesta de fase aguda, ¿no? El macrófago se activa, mejora su fagocitosis, degranula los mastocitos, activa los neutrófilos para que haya mayor activación. Esto es lo que se conoce como la parte inicial de la respuesta inflamatoria. Pero como verán, esto se genera solamente en el primer momento. Tiene que haber algo específico que genere una respuesta, digamos, más moderna, más específica y que tenga una respuesta hiperaguda. ¿Listo? ¿Cómo ocurre eso? Ocurre, por ejemplo, desde el primer contacto. Aquí, por ejemplo, miren, en la piel, hay una infección en la piel, ahí tenemos las células de Langerhans, y las células de Langerhans van a reconocer el antígeno extraño en la epidermis y lo va a presentar a quién. Se va a convertir de la parte inmadura a una célula madura, a través de los linfáticos, va a ir hacia dónde, hacia los ganglios linfáticos. Ahí ya se convierte en una célula presentadora de antígeno y va a presentar a los linfocitos CD4 y a los CD8. Así se empieza a despertar mediante ese mecanismo en los órganos linfoides secundarios la respuesta inmune adaptativa, con procesamiento del antígeno y con la producción de un anticuerpo específico. Esta diferenciación pasa por el procesamiento antigénico de madurez de la célula presentadora de antígeno y la presentación a los linfocitos T. Los linfocitos T se activan y generan gran producción de citoquinas y proliferación. Estas van a activar al linfocito B, que se transforma en célula plasmática y genere la producción de anticuerpos. O de lo contrario, ese célula T va a generar mayor amplificación de la respuesta de CD4 o CD8. Despierta la inmunidad de tipo celular. Esta es la inmunidad de tipo humoral. Pero a su vez, como ha despertado, o mejor dicho, en general, o despierta la respuesta inmune celular o la respuesta inmune humoral, necesariamente tienes que activar la regulación o el mecanismo de control. Porque de lo contrario, podríamos tener una respuesta hiperaguda, ¿no? ¿Qué es lo que se cree que ha pasado también en el COVID? ¿Ya? Entonces, en la inmunidad adaptativa estamos viendo de que hay dos formas de respuesta. La primera respuesta es a través de la inmunidad de tipo humoral, que en realidad es la producción de anticuerpos. Y en segundo lugar, está la segunda forma de respuesta de inmunidad de tipo celular. Ambas son respuesta inmune adaptativa. En la respuesta inmune humoral, estas son generalmente por microorganismos extracelulares. En la celular son microorganismos intracelulares como Mycobacterium, Neisseria, ¿no? En la inmunidad humoral reacciona o responde a los linfocitos B. El mecanismo efector es la producción de un anticuerpo, se transfiere a través del suero y este detiene la infección, elimina los microorganismos extracelulares. En el caso de la inmunidad celular, vamos a tener dos tipos de infecciones. Cuando el microorganismo es fagocitado por un macrófago o cuando los microorganismos son de vida intracelular. Cuando es fagocitado, aquí necesariamente necesita la activación del linfocito T cooperador o T helper. El mecanismo efector es la activación del macrófago y estos macrófagos son los encargados de destruir los microorganismos fagocitados. Por el otro lado, cuando son intracelulares, el que se activa es el linfocito T citotóxico. Este linfocito T citotóxico, al estar activado,
va a generar la lisis y la muerte de, en este caso, de este macrófago que ha contenido el microorganismo intracelular. Y trata de eliminar todos los reservorios de la infección. ¿Ya? Pero como hemos mencionado, aquí se va a generar lo que se llama la especificidad, la memoria y la autolimitación de las respuestas inmunitarias. ¿Ya? Miren, vamos a ver, por ejemplo, cómo es que ha sido sometido la sensibilización de nuestro organismo a dos antígenos, ¿no? El antígeno X y vamos a tener acá el antígeno Y. ¿Listo? En un primer momento, el antígeno X, por ejemplo, puede ser Escherichia coli, ¿no? Ingresa a nuestro organismo, causa una infección urinaria. Al inicio hay una respuesta por linfocitos B activados. Acá está la inmunidad de tipo innata y se despierta la inmunidad de tipo adaptativa. Aquí va a producirse la primera respuesta primaria contra el antígeno de Escherichia coli. En este primer momento, que generalmente dura entre 2 y 4 semanas, 2 y 4 semanas, ¿ya? También se generan los linfocitos B de memoria. ¿Listo? Por eso es que, miren, estamos ahorita en el mes de marzo, de abril, ¿no? Ya mes de abril. Y si nosotros quisiéramos realizar una protección contra infecciones respiratorias por neumococo o por influenza, debimos haber iniciado la vacunación por lo menos los primeros días de marzo, por lo menos. Porque como ya empezó la época del invierno, entonces ahí ya deberíamos tener gran producción de anticuerpos. Pero eso es algo que no entienden nuestras autoridades, ¿no? Que desconocen la parte de inmunología, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si luego de esta primera infección urinaria, a las 4 semanas ya tengo anticuerpos contra E. coli, la persona sana de la infección urinaria. ¿Qué pasa si nuevamente hace un nuevo contacto con Escherichia coli? Hace una nueva infección urinaria. Miren, como ya ese antígeno ya fue reconocido y ya tenemos linfocitos B de memoria, miren, se va a desencadenar una respuesta hiperaguda por linfocitos B activados. Esta segunda respuesta es la que va a generar un control de la infección y obviamente ya no va a generar la infección urinaria como la que tuvo inicialmente. Conocer esto es lo que genera la inmunidad de tipo adaptativa. ¿Cómo es que se produce la inmunidad de tipo adaptativa? Hay fases, ¿no? La primera fase es de reconocimiento, la segunda es la fase de activación, la tercera fase es la fase efectora, y la última, la homeostasis y la memoria, ¿ya? Estas son las fases de la inmunidad de tipo adaptativa. En la primera fase de reconocimiento es cuando se inicia la infección, cuando la célula presentadora de antígeno de la inmunidad innata va a presentar y va a procesar el antígeno, si es extracelular vía endosómica, si es intracelular por vía citosólica, presenta la clona de células B. Estas se diferencian en células plasmáticas, se activa la fase de activación, valga la redundancia, y ya tenemos anticuerpos. Pero como hemos mencionado, en esta fase ya se está generando la memoria inmunológica. ¿Listo? Luego de este periodo, cuando ya se está produciendo las células plasmáticas productoras de un anticuerpo específico para este antígeno que se presentó, ya viene el proceso de la fase efectora. Si es extracelular, inmunidad humoral. Si es intracelular, inmunidad de tipo celular. Al cumplir el objetivo de eliminar el agente patógeno, viene el proceso de la homeostasis o la apoptosis de las células que se activaron en este proceso. Y termina en la fase de memoria, donde se guardan en la médula ósea las células B de memoria que contienen el isotipo específico para la inmunoglobulina de este agente patógeno. ¿Ya? Entonces, estas son las fases de la inmunidad adaptativa. Y la fase de respuesta es la expansión clonal, la diferenciación en células plasmáticas, la eliminación de los antígenos y la apoptosis.
¿Ok? Recuerden que los linfocitos son linfocitos, generalmente su tamaño es pequeño, tienen una cromatina condensada, casi todo el citoplasma, poco citoplasma tienen, poseen receptores específicos de célula T y célula B, ¿no? Miren, algo de su ontogenia, estos se producen también en el timo, tenemos la corteza, la zona córtico-medular y la médula, ¿no? Los timocitos generan su receptor antigénico o un receptor de célula T o TCR por recombinación somática, la porción variable alfa 2, alfa 1, ¿sí? Por recombinación genética, en la región variable beta, la región variable alfa, generan finalmente un receptor, ¿no? Por rearreglos o por recombinación somática. Aquí aparece un primer término que es la selección positiva. En la selección positiva, cuando las células del T van al timo, ¿ya? En la selección positiva, ¿qué se llama selección positiva? Cuando sobreviven las células cuyo receptor de célula T reconocen en forma apropiada a las moléculas MHC del individuo. Si se reconoce MHC de clase 1, se va a diferenciar en CD8. Si se reconoce MHC de clase 2, se va a diferenciar en CD4. ¿Listo? O sea, si esta célula T nueva, virgen, reconoce al receptor MHC tipo 1, se convierte en CD8. Si reconoce al MHC tipo 2, se convierte en CD4. ¿Ya? Esa es la selección positiva. ¿Cuándo se dice que hay selección negativa? Es cuando la célula está condenada a morir por apoptosis, los timocitos los eliminan, cuando sus receptores TCR expresan una avidez muy alta por los complejos péptido MHC de la célula propia, es decir, cuando se empiezan a hacer autorreactivos contra los antígenos propios, porque eso va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Eso es lo que se conoce como autoinmunidad, que para la autoinmunidad lo que ocurre es la selección negativa. Normalmente los linfocitos T van a entrar a los ganglios a través de los linfáticos en la corteza. Normalmente los linfocitos T monitorean los antígenos presentados por las células dendríticas. Los linfocitos T que no encuentran al antígeno específico van a abandonar al ganglio a través del linfático eferente. En cambio, los que encuentran al antígeno específico van a proliferar y se van a diferenciar a células efectoras. En el caso de los linfocitos B, hay un precursor, un pre-B, hasta un linfocito B inmaduro, que va a reconocer antígenos propios porque ya nace con una inmunoglobulina M. Ese linfocito B maduro va a reconocer antígenos extraños hasta que se convierte finalmente en una célula plasmática. Los precursores están siempre en la médula ósea, los B inmaduros van a inducir tolerancia hacia los antígenos propios, y cuando están maduros se activan linfocitos B tanto en vaso y ganglios, ¿no? Y produce secreción de anticuerpos en el vaso, ganglios y en la médula ósea. Esta recombinación somática de los genes genera los principales anticuerpos que tiene nuestro organismo: IgM, IgD, IgG, IgA e IgE. Normalmente siempre tiene que haber las variables, los segmentos variables, ¿ya? Tanto de la cadena ligera como de la cadena pesada. Esta porción variable es la que determina la especificidad a un determinado antígeno. Recuerden que el linfocito va a reconocer un antígeno de la cubierta viral, por ejemplo. El virus es internalizado y degradado. Es presentado los péptidos virales al linfocito T y se van a producir anticuerpos como respuesta específicos para la cubierta viral de ese agente. Ya hemos visto las funciones de los anticuerpos: neutralización de toxinas, neutralización de bacterias, ¿ya? Fagocitosis, neutralización, opsonización, activación del complemento, que son parte de la inmunidad de tipo adaptativa.
Cuando se genera la sensibilización con inmunoglobulina E, genera esto la degranulación de mastocitos, como parte de la respuesta alérgica, ¿no? Ya que se degranulan los gránulos de histamina. En el caso de la estimulación de la citotoxicidad asociada a anticuerpos, un parásito obviamente con elementos muy pequeños no puede ser eliminado, pero cuando se activa este mecanismo de citotoxicidad mediada por anticuerpos, va a generar la muerte de los parásitos que son demasiado grandes, ¿no? La protección y activación del mecanismo en contra de infecciones de epitelios lo hace a través del transporte de inmunoglobulina A través de las mucosas, donde miren, una vez que se produce la inmunoglobulina A, pasa hacia la parte basal a un polireceptor de inmunoglobulinas en la célula epitelial, lo internaliza y luego lo coloca en la parte del lumen intestinal o lumen epitelial. No olvidar que la respuesta primaria es el proceso de identificación del antígeno. En la respuesta secundaria ya es más corta, mayor cantidad, es una respuesta hiperaguda y generalmente está IgG. En la parte inicial generalmente es IgM. Este mecanismo es el que se conocía desde hace mucho tiempo, es lo que se sabía que iba a suceder incluso con el COVID. Por eso cuando se trataba de identificar las pruebas rápidas, teníamos la identificación de la IgM y la IgG. Pero la IgM es el primer contacto. En cambio, la IgG ya es cuando se produce un segundo contacto, es decir, cuando ya había pasado la enfermedad. ¿Listo? La resolución del proceso inflamatorio también depende justamente de ya el reconocimiento de o participación de la inmunidad adaptativa con la eliminación del agente, luego del cual se va a producir dos moléculas importantes, el factor de crecimiento transformante beta y la interleuquina 10, que van a generar una disminución de la activación de los neutrófilos. Se disminuye la producción de TNF-alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 2. El neutrófilo apoptótico ya no va a liberar su contenido autotóxico y va a favorecer la resolución del proceso inflamatorio agudo. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, no les he querido cansar, sino intentaba completar lo que estaba planificado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Si no hay más preguntas, siendo 10:05 de la noche, damos por terminada la clase. ¿Ya? Muchas gracias por su atención y estamos en contacto. Voy a regularizar lo del aula virtual, que en unos minutos ya debe estar con los artículos respectivos. ¿Ya? Sí, doctor. Gracias, Doménica.